Bgmc. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnant's Call. Let's get ready for the Remnant's Call! Endtime prophecy! Noticias proféticas llamadas remanente. Okay, the first news story comes from Israel. La primera noticia viene desde Israel. How many people want to see end time prophecy? ¿Cuántos quieren ver noticias del final de los tiempos? Well, this week, Ezekiel 38 started. Esta semana se inició lo que es Ezequiel 38. Israel went to start bombing some positions in Syria. Israel empezó a bombardear algunas posiciones o lugares en Siria. And Russian fighter jets met the Israeli jets. Y los aviones de combate de Rusia se encontraron con los aviones de Israel. Welcome to the end of days. Bienvenido al final de los tiempos. Read Ezekiel 38 and 39. You're going to see how this plays out. Lean Ezequiel 38 y 39 y verán cómo se desarrolla todo esto. Read Psalm 83. You're going to see what destruction happens next. Lean el Salmo 83 y verán la destrucción que viene después de eso. So the Israeli Air Force turned around La Fuerza Aérea de Israel se devolvió. because they didn't want to start World War III just yet. No querían empezar la Tercera Guerra Mundial aún. Could the Israeli plane shot down the Russian planes? Absolutely. ¿Podrán los aviones de combate de Israel derribar a los rusos? Sí, sí pueden. But we're not ready for World War III just yet. Pero no estamos listos para una Tercera Guerra Mundial aún. But this is your first sign, people. Esa es tu primera señal. This is a really big sign. Es una señal muy grande. Going on to the next news story about Israel. Otra noticia desde There Israel. you see one good president. Ahí podrás ver un buen presidente. You're not going to impeach him. Why? No querrás sacarlo de su poder. Because ¿Por qué? Donald J. Trump loves the Jews. Porque Donald Trump ama a los judíos. He signed an executive order protecting the Jews on campus. Él firmó una orden ejecutiva para proteger a los judíos. And my God says, I will bless those that bless Israel and curse those that curse them. Y Dios dice que protegerá, bendecirá a aquellos que bendice a Israel y maldecirá a los que maldicen a Israel. He signed an executive order Él firmó esta orden ejecutiva cutting federal funding to any college para cortar las donaciones, la ayuda a cualquier universidad that allows any BDS organization to be on their campus. que permitan algún tipo de esa organización BDS To divest from de Israel. antisemitismo. Anti-Semitism, yeah. Sí, son organizaciones malas antiseméticas. I think Ivanka forgot the rest of her dress. But anyway. There you go, the next slide. Ahí vamos a la siguiente página. Israel is going to have their third election in 1 year. Israel tendrá sus terceras elecciones en un año. There is now no government in Israel. Ahora mismo no hay gobierno en Israel. Man, this is looking bad. Esto se ve mal. Should be now the next election is March 2nd. Las próximas elecciones vienen en marzo 2. There is a Messianic Jewish party in Israel. Hay un partido mesiánico en Israel. I'm going to get their information Él va a obtener la información de este partido and we're going to send them some money to support them. y vamos a enviarle algún tipo de donativos para apoyarlos. Imagine if a Messianic Jew became the prime minister of Israel. Imagínense que un judío mesiánico se convierta en el primer ministro de Israel. Well, we already do. His name is Yeshua. Ya lo tenemos, su nombre es Yeshua. But we need a human. Necesitamos ahora un ser humano. But imagine if we had a party that got a couple of seats in the Knesset. Imagínense que tengamos un partido que tenga unos asientos allá en Knesset. They didn't make the cut last time. We didn't get even one seat. No tuvieron ni siquiera un asiento. Okay? Going on to next slide. Anti-Semitism, we had it right here in New Jersey. Antisemitismo, lo tuvimos aquí en New Jersey. Get ready, people. Prepárense. The news story,
In Germany, anti-Semitism is beyond before World War II. En Alemania ha incrementado mucho más que en la Segunda Guerra Mundial. They had a gathering in Berlin, Ellos tuvieron una reunión, una manifestación en Berlín. and all the Muslims were shouting, "Kill the Jews, burn the Jews." Y todos los musulmanes estuvieron ahí gritando que maten y que quemen a los judíos. And the police didn't even stop it. Y los oficiales de policía ni le pusieron un pare a todo esto. It's illegal to say that in Germany. Es ilegal decir y gritar todas estas cosas en Alemania. Get ready, people. Prepárense. This is another very big sign. Esta es otra gran señal. It's coming, Se está acercando. fast and furious. Se está acercando prontamente y furioso. This is why we have a radio station giving the news out to the Latin community. Por eso tenemos una radioestación que le está llevando las noticias a la comunidad latina. We need more DJs. Necesitamos más DJs We need people helping out y personas que ayuden. because we need this information to get out there. Necesitamos que esta información se riegue, que se expanda. And the Latin world is huge. Y la comunidad del mundo latino es grande. What are you doing to serve the gospel? ¿Qué estás haciendo tú para servir, para promover el evangelio? Going on to the next slide, Endtime prophecy news. Noticias proféticas. Let's go to the prophecy news. You're going to be hated for following Yeshua. Vas a ser odiado por seguir a Yeshua. In John 17, verse 14, it says you're going to be hated for you following Yeshua. En Juan 17:14 dice que vas a ser odiado por seguir o por causa de Yeshua. Let's go on to the slide. There's this homeschooling mom. Esta dama que educa en casa. She made a book called Pro-Life Kids. Ella escribió un libro acerca de los niños pro vida. It's a 52-page book Es un libro de unas 53 o 56 páginas. showing children 52. how bad abortion is. Que este libro le enseña a los niños qué tan malo es el aborto. So if you want to get your kid a Christmas gift, Si quieres entregarle un regalo navideño a tu hijo, get Pro-Life Kid cómprenle este libro. at Amazon or Walmart or whatever. En Amazon, I don't Walmart, know. donde quieras. Okay, I'm going to see if I could get a copy of this book. El rabino verá si puede comprar una copia de este libro. It's actually made by a Jewish homeschooler. Este libro fue escrito por una persona que educa en casa. Okay, A it's sus called hijos. Pro-Life Kids. Pro-life kids. Going on, I don't know if it's in Spanish, so just say it in English. Sí, pro vida. Going on to the next slide. The United Nations is awful. Las Naciones Unidas, eso es terrible, es muy mala. See, we got a lot of Muslim refugees coming to the United States from the Middle East. Tenemos muchos refugiados que vienen a Estados Unidos desde el Medio Oriente. The United Nations is stopping the Christians from leaving the Middle East. Las Naciones Unidas está deteniendo que los cristianos salgan del Medio Oriente. Okay? We need to get this to the president Necesitamos llevarle esto al presidente and get all the Christians out of the Middle East and let them come to America. y reunir a todos los cristianos que se encuentran en el Medio Oriente y traerlos aquí a Estados Unidos. And we need to put them in the Muslims' homes and send the Muslims back home. Necesitamos situarlos, localizarlos a ellos en las casas de los musulmanes y enviar los musulmanes Hey, fuera. that's what they did in Italy. Eso así lo hicieron en Italia. They took the old people's homes and gave them to the Muslims. Sacaron a las personas que eran propietarios de sus casas y se los entregaron a los musulmanes. In Sweden, they took the old people's homes and gave them to the Muslims. En Suecia también le quitaron la casa a los ancianos y se las entregaron a los musulmanes. I'm sorry, you're not going to take my home. El rabino lo siente mucho, pero a él no le van a quitar su casa. But we need to get rid of the United Nations. We need to close it. Necesitamos deshacernos de las Naciones Unidas, eso hay que clausurarlo, hay que Go cerrarlo. back to Germany where you belong. Regresen a Alemania, de donde son ustedes. Going on to the next news story. Here we have, defend yourself with guns, says the Messiah. Aquí tenemos que el Mesías dice que se defiendan con armas de fuego. In Luke chapter 11, verse 21, En Lucas 11:21, Yeshua said, a strong man who is fully equipped. Yeshua dice que el hombre fuerte que está totalmente equipado. What's he equipped with? Chocolate? ¿Con qué está él armado? Con chocolate. Matzah? Con matzah. Gefilte fish? There's no translation for gefilte fish. It's Jewish. Con un pez ahí, judío. Okay? So here we were talking about what happened to Virginia last week. Aquí estuvimos hablando de lo que estuvo aconteciendo en Virginia. Virginia is a huge state. Virginia es un estado muy grande. So the sheriff, let me explain something to you about America. El comisario y el rabino te va a explicar algo acerca de Estados Unidos. So we have a couple of different constitutions. Tenemos un par de constituciones. You have the federal constitution, La federal,
the state constitution, la del estado and the county constitution. y la del condado. The federal is on the bottom. La federal es la más baja. State supersedes the federal. La del estado es más alta que la federal. County is above the state. Y la del condado está por encima de la del The estado. most powerful person in every county is the sheriff. La persona más poderosa en cada condado es el comisario. The legislature in Virginia is Democratic, El legislador de Virginia es un demócrata. but the sheriffs are Republicans. Pero allí los comisarios son todos republicanos. So the sheriffs in 80 counties in Virginia Estos comisarios de unos 80 condados en Virginia have said we're not taking anybody's gun and we're making everybody a deputy. han dicho que no le quitarán las armas a nadie. So Y the harán de cada persona un... No. Puta. deputy, a little policeman. Sí, como un oficial, lo harán un oficial. Okay, so the governor said, El gobierno dijo, and this is how we're heading for civil war. de esta forma es que nos estamos acercando a una guerra civil. The governor said he's going to send out the National Guard to arrest the sheriff. El gobierno dijo que iba a enviar la Guardia Nacional para arrestar a estos comisarios. Wait till you see the whites of their eyes, boys. Esperen a que les apunten en sus frentes. Now, the National Guard of Virginia, they're from Virginia. Ahora la Guardia Nacional del Estado de Virginia pertenece a Do Virginia. you really think they're going to shoot their brothers? ¿Piensas tú que ellos van a dispararle a sus Or compañeros, a they're sus going to hang the hermanos? governor? ¿Qué tal si ahorcamos al We gobierno? haven't had a good hanging in a while. ¿Qué tal si ahorcamos al gobernador? 80 sheriffs already said, we're deputizing everybody. 80 comisarios están diciendo que van a convertir a todos en oficiales. Because Virginia is an open carry state. That means you can open carry your gun. Virginia es un estado en el cual tú puedes portar tu arma abiertamente. See, when everybody's got a gun, we don't have problems. Cuando todos están armados, entonces no tenemos ningún problema. See, if the guy in Jersey City was shooting Si ese hombre ahí en Jersey City estuvo disparando, and everybody else took out their gun within Sí. 5 seconds, he'd be dead. si todos los demás hubiesen estado armados en 5 segundos, el sujeto hubiese muerto. Okay? Somebody shooting. What? Alguien está disparando y todos disparan, Okay, so activan sus the armas. sheriffs are standing with the people of the state. Los comisarios están apoyando a las personas del estado. Going on to the next slide. Without a vision, the people perish. Sin visión las personas perecen. In Proverbs 29, verse 18, En Proverbios 29:18, it tells you that. ahí se nos dice esto. Now here, you could be in Houston, Texas. Ahora aquí tú podrás estar en Austin, Texas, dice. No, Austin. It's Austin. I said Austin. Austin. She was reading this slide. I said Houston. It's Austin. Now, you don't want to send your kid to public school. No querrás enviar a tus hijos a las escuelas públicas allí. In Austin, Texas, they had drag queen story hour. Ahí tienen a los Homo travestis story hour. contando, le dan una hora para que cuenten historias. You know what they're doing in Austin? Ahora lo que están haciendo en Austin. Prostitute story hour. Ahora le están dando una hora a las prostitutas para que vayan a hacer cuentos, a contar They're bringing historias. prostitutes into the school. Están trayendo prostitutas a las escuelas. And their name isn't Bill Clinton Y el apellido de ella no es Clinton. or Jeffrey Epstein. No, he's not O dead. no está muerto. He's on an island on Madagascar or somewhere. Dice que no hay una conspiración, ese hombre no está muerto. Está en Imagine una sending isla. your kid to school Imagínense enviar a tus hijos a la escuela and they're not telling the parents y ellos no le están avisando a los padres todo esto. and they're teaching this to the kindergarten. It's okay to be a Le prostitute. están enseñando esto a los niños de kindergarten. I make a lot of money. You too can make lots of money. La prostituta le dice que ellas hacen mucho dinero y que los niños también And podrán hacerlo. And these people couldn't even pass a background check to be a substitute teacher. Estas personas ni siquiera pasaron la prueba para ser maestros sustitutos. And here the name of the person was Miss Kitty Litter. Esta que estaba haciendo esta historia era Miss Kitty Litter. Yeah, Ese es su nombre, su you're a apodo. pretty crappy person, I can tell you that. Son personas muy malas, el nombre te lo dice todo. These people are pedophiles. Estas personas son pedófilos. Shh. This is why I tell you guys got to homeschool your kids. Por eso el rabino siempre nos dice que debemos estudiar nuestros hijos en casa. These people are convicted
pedophiles. Estas personas son unos pedófilos que ya han sido, son convictos. What is going on in Texas? ¿Qué es lo que está sucediendo en Texas? Okay, we got to start standing up and having our own children and taking back the country. Debemos de retomar y enseñar a nuestros hijos y retomar el país otra vez. But only if we do it with God. Pero solo si lo hacemos con Dios. Going on to the next slide, Isaiah 5:20 says, in the end of the days, evil will be called good and good will be called evil. Isaías 5:20 dice que al final de los tiempos lo malo iba a ser llamado bueno y lo bueno malo. Going on to the news story, Colorado public schools forces children to recite a pornographic poem. En Colorado, el sistema de escuelas públicas obliga a los estudiantes a recitar un poema de pornografía. And they had to praise the pagan god Moloch. Y también los hacen que alaben al dios pagano Moloch. This is why you don't want your kids in public school. Esa es la razón por la cual no querrás que tus hijos estén en las escuelas Because públicas. most kids are not going to come, hey mom, you know what I did today? La mayor parte de los niños no te van a contar lo que hicieron. Look at what I had to read in school. Mira lo que tuve que leer en la escuela. You should, I can't even say it. Él ni siquiera lo puede mencionar eso. I can't even tell you what the poem says from the pulpit. There's little kids here. No te puede mencionar lo que dice el poema desde el púlpito. Es muy And I don't gráfico. talk like that anymore. Ya él no habla de esa forma. And the poem was about sexting. Este poema se trataba de cosas sexo por texto. Don't let your mind wander. You're in the congregation. No abran sus imaginaciones, ustedes están aquí en la congregación. But parents, I want you to be aware of what's going on. Los padres, el rabino quieren que estén alertas acerca de todo esto que está sucediendo. So when your kid comes home, your daughter comes home pregnant, you sent them to public school. Cuando tu hija regrese a tu casa embarazada, bueno, tú la enviaste a la escuela pública. When your son comes home and says to you, Dad, I got some girl pregnant. What? Y cuando tu hijo venga y te diga que embarazó a una chica, entonces tú estarás ahí asombrado. This is what they're teaching in the public school. They're not teaching science. Ellos no están enseñando ciencia en las escuelas públicas. They're not teaching math anymore. Tampoco matemáticas. They're not teaching language arts, how to read anymore. Ni lenguaje y lectura, no están enseñando nada. They're teaching prostitution, Están enseñando prostitución, homosexuality. homosexualidad. This is why Americans are stupid. Por eso los americanos son estúpidos. Hey. Going on to the next slide. La siguiente página. And now a new book comes out Ahora sale un nuevo libro saying the Noah story is fake news. diciendo que la historia de Noé es noticia falsa. It's coming, people. Todo se está acercando. Going on to the next news story. Siguiente noticia. Aren't you glad you come to Beth Goyim? ¿No te sientes feliz de venir aquí a Where you can get Betcoin? because the truth lives here. Porque la verdad vive aquí. In Romans chapter 1 verse 24 it talks about homosexuality Romanos 1:24 nos habla acerca de la homosexualidad and how it's disgusting to God. y cómo es una abominación ante Dios. Okay, Disney, stop watching Disney. Dejen de mirar los programas de Disney. There's a show called High School Musical. Hay un programa que se llama musical de escuela secundaria. High In School Musical. their new storyline, En las noticias de ellos. they have two gay boys going to the school dance. Ahí en ese programa tienen dos muchachos que son homosexuales y se van a la noche de fiesta de la escuela. It's called The Homecoming. La noche de fiesta de graduación, de It promoción. premiered on December 6th. En diciembre 6. Future AIDS recipients. Eso los espera el SIDA. Going on to the next slide, Deuteronomy 28 verse 49 and 50 talks about Islam and how disgusting it is. Deuteronomio 28, 49 y 50 nos habla acerca del Islam y lo repugnante que es. Going on to the news story about that. La siguiente noticia. In New York City, En la ciudad de New York you have the Muslim Community Patrol. tenemos estos guardias de la comunidad musulmana. Where they look like New York City police officers. Ellos se parecen a los oficiales de policía de New York. Their cars look like police cars. Los carros de ellos también parecen carros de policía. I think we need to send some of the family over there. If you're talking, you know what I'm talking El about. rabino le quiere enviar a alguien de la mafia para Where are allá, the de la Gaudis? familia. Okay, so here you can't park anywhere near a mosque. Aquí no puedes parquearte cerca de una mezquita. They stop women from dressing the way
secular people dress. A las mujeres le dicen que no vistan de una forma I really secular. can't be against that, but El rabino también está en contra. but here they make believe they're cops. Aquí ellos se hacen pasar por policías. I think we need to send the Irish mob over there. Vamos a mandarle la mafia irlandesa. Okay, there was a movie about the Irish mob in the 20s. Hay una película acerca de la mafia What was that one irlandesa. called with de los Daniel 20. Day-Lewis? The Gangs of New York or something like that? The Gangs of New York. You guys are sí. getting ready for a party. Gangas de New York, una buena película. Okay, because you got a crappy mayor. Going on to the last news story, La última earthquakes. noticia Get ready for the big one. de terremotos, temblores, prepárense. How many earthquakes do you think the world had in 2019 already? ¿Cuántos terremotos o temblores ustedes piensan que han sucedido en el año 2019? Let's go to the last slide. 60,000 earthquakes. 60,000 temblores. 4,700 earthquakes this last month already. Unos 4,700 el mes pasado. Can you say the party is about to begin? ¿Podrás tú decir que la fiesta está a punto de empezar? Well, that's enough news for now. We're So- way beyond time. If you're out there, hit the doggone donate button. Presionen el botón de donar. Anybody? Shalom, this is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to the Remnant's Call each and every week. You can listen to the full message on our website, bethgoyim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about Him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. And click on the donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnant's Call.